Bien, hermanos, muchas veces cuando se toca temas como los que vamos a ver temas prácticos de la palabra de Dios. Y a veces es fácil decir, yo creo que el pastor está enseñando para que ya se corrija. No, es para yo corregirme. ¿Ven? Entonces la actitud que debemos tener hacia la palabra de Dios es de que Dios me está hablando para yo corregirme. ¿Amén? ¿Tenemos capaces de decir eso? ¿Estás seguro de que Dios quiere hablarte a ti? O tal vez quiere hablar solamente a Yaritza, que es nueva, ¿no? Todos los demás ya lo saben. O tal vez solo quiere hablar a Raquelita. No, Dios nos quiere hablar a todos. Pero mucho mejor decir, Dios me quiere hablar a mí. Y decíamos, el libro de Efesios se divide en dos partes. Los 3 primeros capítulos que ya hemos terminado de estudiar habla de lo que Dios ha hecho por nosotros para darnos esa nueva identidad. ¿Qué hemos aprendido? Que somos rescatados, que hemos sido reconciliados, que hemos sido salvos por gracia. Y hemos aprendido muchas cosas en las oraciones de Pablo en el capítulo 1, capítulo 3, cómo Pablo sigue orando, cómo es que él se le había revelado ese misterio que era del Evangelio, que no solamente era para los judíos, sino para todo aquel, para toda persona, ¿no? Y Pablo veía ese ministerio como un privilegio, ¿no? El poder en anunciar el Evangelio. Entonces, una vez que Pablo les ha recordado todo esto a la iglesia que estaba en Éfeso, de recordarles de que ellos son familia de Dios, ¿se acuerdan de la semana pasada? Ellos son hijos de Dios, son de la familia de Dios, no tienen por qué sentirse lejanos a Dios y pensar que solamente los judíos, sino ellos también, si han creído en Cristo, son hijos de Dios. Por eso hemos denominado nuestra identidad en Cristo. El hermano que estaba en Éfeso tenía que creerse esto, que tenía que creer que realmente ha sido rescatado, tenía que creer que realmente ha sido comprado, tenía que creer que realmente es una nueva hechura en Cristo, tenía que creer que realmente es una nueva criatura, tenía que creer que Dios es su Padre y que Cristo había muerto por él. A veces se nos hace difícil, aunque ya lo sabemos, dices, pero será cierto, a veces para los más buenitos. No sé cuál haya sido tu pasado, pero si tú ya has creído en Cristo, eres un hijo de Dios. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿A quién le ha afectado esa parte o le ha golpeado diciendo, ¡ay, qué mal! Soy hijo de Dios. A nadie, ¿no? Si no va bien, eso nos alegra. Es como decir, ya eres mi hija. ¡Qué chévere! Jaca, eres mi hijo. ¡Qué chévere! Pero porque eres mi hijo o porque eres mi hija, ahora te vas a conducir así. Ahí sí, ya como que Dios es así. Ahora que ya has entendido que eres un hijo de Dios, mira lo que dice el capítulo 4. Va a hablar cómo es que nosotros debemos de responder a ese llamado de ser hechos hijos de Dios. Que eres hijo de Dios, amén. Entonces dice, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está preso, está en una cárcel domiciliaria, tiene un soldado atado a él con una cadena. Pablo está preso a causa del Evangelio, pero ahora dice preso en el Señor. Pablo también se siente que es ahora siervo del Señor, está con el Señor. Y entonces yo pues significa os ruego. Y Pablo no está ordenando esto, y es interesante, sino lo que está haciendo está clamando, está exhortando. Tampoco es una súplica, sino es como decir, por lo tanto, chicos, reaccionen, algo así. Como que es un anhelo que está teniendo Pablo de cómo es que los hermanos que estaban en Éfeso, ahora que han entendido lo que Dios ha hecho por ellos, cómo es que ellos ahora tienen que responder. Dice, ¿no? Yo pues os ruego, dice, ¿quién les está rogando? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra andéis es que se conduzcan, que vivan con dignidad, conforme a cómo ellos habían sido llamados por Dios. Dios los ha llamado para serlos su familia. Dios los ha llamado para que sean sus hijos. Dios los ha rescatado, y lo que Pablo está diciendo, camina, vive, condúcete, compórtate
serás llamado. Porque si fuera así, nadie sería llamado, ni el pastor. Peor todavía. Sino que Pablo está diciendo, ya has sido llamado. Dios ya te ha hecho su hijo. Dios ya te ha rescatado. Dios ya te ha salvado por gracia. Y entonces ahora vive y conduce tu vida a la altura de ese llamamiento. Siempre pongo un ejemplo como este. Aquí peloteros hay algunos, pero no creo que lleguen a liga profesional, seamos sinceros. Pero son peloteros, ¿no? Por ahí me han dicho que algunos que pelotean, pero a liga profesional no llegan, ¿no es cierto? Y imagínate un entrenador de fútbol reconocido. ¿Quién? ¿Bianchi? ¿Otro? Imagínate el entrenador de fútbol más conocido, el de Real Madrid. Guardiola dice él. Así como juegas tú, te llama para su selección. ¿Te sentirías decir, yo soy digno de ser llamado? No, te llamó y tú dices, ¿a mí? Y volteas a ver, ¿no? Y volteas a ver. Y ahora el único te dice, ya te he llamado, y si te he llamado es por algo. Juega y tú no quieres jugar. Patea y no quieres patear. Algo así es con el Señor. Mejor que Guardiola es el Señor, el Hijo de Dios. Dios mismo te ha llamado, te ha hecho su hijo. Ahora te ha rescatado y te ha rescatado con su sangre preciosa. Y ahora te dice, condúcete de esta manera. ¿Y qué tengo que hacer? Amén, me conduzco de esa manera. No lo voy a pensar. Voy a comenzar a vivir tal como el Señor dice, porque Él ya me ha hecho su familia. Entonces Pablo está llamando, está diciendo, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Vive conforme a ese llamado, a ese precioso llamado. No te ha llamado cualquier hombre, te ha llamado el Rey de Reyes, te ha llamado Dios mismo, y vivamos a esa altura. Eso es valorar lo que Dios ha hecho. Eso es valorar el sacrificio de Cristo. Entonces Pablo continúa, ahora va a dar algunas características de cómo es andar o comportarme dignamente conforme a ese llamado. Y algunas características que quizás nos va a dar ahí en la yugular a muchos de nosotros. Dice, como una característica, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Primera característica de cómo yo me voy a conducir a la altura de este llamado. Si he comprendido lo que Cristo ha hecho por mí, entonces me está llamando a que viva en ¿qué? En humildad. La palabra humildad se ha tergiversado hoy en día con pobreza. Alguien es pobre y dice, es humilde, pero no se refiere a esa humildad. Está hablando de una humildad de corazón, de actitud que debemos de tener hacia mi prójimo, hacia los demás. Quizás palabras más cercanas a nosotros son los antónimos de humildad: orgullo, soberbia, prepotencia, vanagloria. Esos son antónimos de la humildad. Es decir, el que no es humilde es orgulloso. El que no es humilde es soberbio. Mira a las personas por debajo de los hombros. El que no es humilde cree saber más que los demás. El que no es humilde cree que es menos pecador que los demás. El que no es humilde cree que está un pasito más arriba que los demás, está más cerca a Dios. El que no es humilde es el orgulloso, que está vacío por dentro, por eso está flotando en su burbuja. Pero Dios no nos ha llamado a ser orgullosos, soberbios, vanagloriosos, que buscan su propia alabanza. Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser humildes. Y el mayor ejemplo de humildad, ¿quién es? No me digas Moisés. Además, el hombre pastor tampoco. Es Jesús. ¿Por qué, pastor? Es fácil ser humilde cuando no tienes nada de qué jactarte. ¿Me entiendes? No tengo nada de qué jactarme. Soy el peor en la clase. Soy el que menos corre físicamente. ¿Qué más? Soy el más débil. Pone todas las características. ¿Tendrías algo de qué jactarte? No. Pero si tú tuvieras ciertas cualidades, como que
te da pie a decir, yo soy mejor que tú. En cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Entonces, ¿quiénes se deben de guardar más de la humildad? O digo, del orgullo, y tienen que de alguna manera estar siempre pendientes de que tienen que vivir con humildad. El talentoso, el que ha sido, por así decirlo, capacitado por Dios. Y Pablo era uno de ellos. Él, antes de convertirse, había adquirido tanto conocimiento de la ley. Dice, era un fariseo de fariseos. Un fariseo de fariseos es alguien que tenía mucho conocimiento de la ley. Tenía un poder. Él fue uno de los que consintió la muerte de Esteban. Fue el que dijo, apedréenlo. Él era el que tenía cartas de las autoridades para ir y asolar las iglesias. Pero Pablo en una de sus cartas dice que él, todo ese conocimiento previo, Pablo había estudiado en la Universidad de Gamaliel, que era un maestro reconocido aquel entonces. Pero él dijo que todo eso lo tiene, ¿por qué? Por basura. Entonces, mis hermanos, pero ¿saben? Mayor que Pablo es Jesús. El libro de Hebreos nos dice que Él es el creador del universo y el que sostiene el universo. El libro de Filipenses dice que Él se despojó de toda su gloria y se humilló y se hizo hombre como tú y como yo. Es decir, estuvo dispuesto a pasar hambre, estuvo dispuesto a tener sed, estuvo dispuesto a tener sueño, estuvo dispuesto a estar cansado. Se hizo hombre como tú y como yo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Es decir, el que lo tuvo todo, estuvo dispuesto a venir a la tierra. Y no solamente venir a la tierra, sino a ser ofendido por el hombre, a ser abofetado, a ir a la cruz. Esa es humildad. Eso no lo hace cualquiera. Él no puso su mirada en todo lo que tenía, sino que Él decidió por amor humillarse por ti. Y a veces nosotros no queremos tener esa actitud hacia los demás. No, que pida perdón primero. Yo no me voy a doblar. ¿Por qué tengo que agachar la cabeza? ¿Has escuchado esas frases? Es normal de un mundano, mas no debe ser normal de un cristiano. Y lo digo en serio. Cuando el cristiano cree que merece privilegios frente al otro, se está olvidando que todo lo que él tiene ha sido por gracia de Dios. Y no estamos teniendo la actitud que tuvo Cristo. Cristo en ningún momento reaccionó de esa manera, porque Él se humilló. Estuvo dispuesto a dar la otra mejilla. Ese es nuestro mayor ejemplo de humildad, mis hermanos. No, hermano, no dejes que te atropelle y reclama. Hay maneras de hacerlo. No estoy diciendo tampoco con esto de que te prives de todos tus derechos, pero tiene que ver con la actitud de corazón. Cómo hablas, cómo haces un reclamo incluso, cómo corriges al otro. Tiene que ver con la humildad. Pablo mismo aconseja, que dice que cuando amonestes a los ancianos o amonestes a tu hermano, hazlo como tú poniéndote por debajo de él, no como que tú estás por encima de él. Esa es humildad. Entonces, mis hermanos, ¿qué más? Otra marca de vivir dignamente conforme a la vocación que ha sido llamado, que es la mansedumbre. La mansedumbre también lo hemos confundido muchas veces con mensedumbre, ¿no? Sí. Pensamos que es eso. Pero mansedumbre, mis hermanos, yo podría decir lo siguiente. Oye, ese pececito, qué manso que es. Claro, pues. O sea, te darías cuenta, mira este pececito, bien manso. Tú dirías, bueno, pues no tiene ni fuerza, ¿cómo lo va a hacer manso, no? O esa mariposa, qué manso que es. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tenemos esa idea del pececito, la mariposa, que son débiles. Pero si yo te digo, oye, ese toro es manso, cambia la cosa. Porque el toro tiene una fuerza que si no fuera manso, te va a dañar. Oye, ese búfalo, qué manso que es.
Porque el búfalo tiene una fuerza que si no fuera manso, te va a derribar. Oye, ese perrazo, ¿no? Rottweiler, qué manso que es. Sí, porque si no fuera manso, te va a tragar. Entonces, mansedumbre es poder bajo control. No es el débil. Es alguien que tiene la capacidad de reaccionar. Y tiene las fuerzas para reaccionar. Tiene el carácter, la energía para reaccionar, quizás ante una situación. Pero ¿sabes qué? Sabe controlarlo. La Biblia eso lo llama dominio propio. No da rienda suelta a su ira rápidamente, sino sabe controlarlo. Eso es mansedumbre, mis hermanos. Y ¿saben? Nuestro mayor ejemplo de mansedumbre también es Jesús. Y muchas veces lo he dicho aquí este ejemplo. Cuando Él está siendo arrestado injustamente, traicionado por Judas, dándole un beso, y Judas y todos los fariseos, los judíos y sus soldados vienen a atraparlo a Él, ¿no? Sale Pedro, que se cree lo contrario a manso. Fosforito, lo dijo la hermana. Lo contrario a manso es el fosforito, el que reacciona con la espada y vuela cabezas. Y después dice, yo soy así. Y me tiene que soportar. Ese es lo contrario al manso. El impulsivo. El que atropella con sus palabras. O con la mirada quizás. Pero ese es lo contrario al manso. Ese es el Pedro. Que no veló. Sino que sacó la carne y voló orejas. Ese es lo contrario al manso. ¿Y qué le dice Jesús? Primero lo que hace es resanar, ¿cómo se llama? Reparación de daños, ¿no? Coge la oreja, se lo devuelve y todo, y dice, Pedrito, ¿acaso yo no haría y descendiera una legión de ángeles para defenderme? Pero no lo hago. ¿Acaso Jesús, estando en la cruz y siendo burlado cuando decía, si eres hijo de Dios, bájate, no podía hacerlo? Él podía hacerlo. Él fácilmente podía hacerlo porque Él era el Hijo de Dios. Pero su mansedumbre, ¿qué es? Poder bajo control. Su dominio propio hizo que no haga uso de sus atributos divinos. Por amor a ti y a mí. Y no se bajó de la cruz. Y desapareció todos esos soldados y judíos que estaban burlándose de Él. Eso no significa que Jesús era débil. Que es de carácter débil, no, al contrario, eso significa que Él tenía dominio propio. Eso es el mayor ejemplo de mansedumbre. Entonces, mis hermanos, va a venir la prueba esta semana. Alguien por ahí va a inquietar tu mansedumbre, y acuérdate de estas palabras. O quizás dentro de unos instantes llegues a casa y alguien inquietará tu mansedumbre. Recuérdate de la prédica de hoy. Poder bajo control. Eso no te hace menos que el otro. Al contrario, va a ser de ejemplo. Eso no te hace menos que el otro. Eso es mansedumbre, mis hermanos. Y entonces, ¿están dispuestos a vivir dignamente conforme la vocación como el que han sido llamados? ¿Quién dice? ¿Amén o no? Amén. Entonces, vas a ser probado tu humildad y tu mansedumbre. Dos primeras características que debe tener un cristiano: humildad y mansedumbre. Decía un comentarista bíblico, aquel que quiere que le reconozcan su humildad, ya pecó, no es humilde. ¿Me va a entender? ¿Por qué? Porque debemos de cuidarnos de la falsa humildad. ¿Qué es la falsa humildad? Hablo de tal manera, me conduzco de tal manera, como para que digan, oh, el pastor qué humilde que es. No, esa es la falsa humildad. No se trata de cómo hable, de cómo aparente ser, se trata del corazón. Si lo que estoy haciendo es para buscar, para que todos digan, oh, Gisela, qué humilde que eres. No, si lo has hecho con esa intención, ya no eres humilde. Entonces, analízate. Mi humildad tiene que ser algo natural en mi persona. No pierdas tu chispa, no pierdas tu personalidad, sigue siendo como eres.
en cuanto a tu personalidad, somos diversos, pero que tu corazón sea un corazón humilde, que ve a su prójimo de tú a tú, que entiende que su prójimo y él son iguales ante los ojos de Dios, que Cristo no derramó una gotita más para ti, no, la sangre que derramó Cristo por ambos es la misma, amén. Entonces no tiene que ver con la falsa humildad o con la apariencia de decir, bueno, yo soy humilde, hermano, mire, ten cuidado con esa falsa humildad, porque también lo vemos muchas veces. Eso se llama actuar, ¿no? Aparentar humildad. He conocido personas así que, como tú sabrás, yo humildemente he hecho esto, que y luego ¡rum!, te saca su corazón soberbio. ¿Cuándo te saca su corazón soberbio? Cuando todo va bien. Así que, hermano, mira, yo soy humilde, por eso, hasta que le haces una corrección, ¿por qué me tiene que decir eso? Pues ya sacó a relucir su corazón. No era humilde, estaba aparentando o jugando a la humildad. ¿Amén? Entonces, ¿qué más dice el texto? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportamos. Esa palabra también se ha tergiversado, porque pensamos que soportando es, ay, ya no lo soporto, ¿no? Y soportar es como que sobrellevar a la persona. No. Contexto. Pablo está enseñando en el capítulo 3 que de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo, y que de ambos pueblos ha hecho una sola familia. Titulamos a ese capítulo de la reconciliación en Cristo, ¿no? Es decir, tanto gentiles como judíos se han reconciliado con Cristo, y también entre ellos se van a reconciliar en Cristo. Ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. ¿Amén? Básicamente era eso. Entonces Pablo le está diciendo tanto a judíos como gentiles, que eran los hermanos que estaban en Éfeso, de que tienen que ser humildes, de que tienen que ser mansos, y que se tienen que soportar con paciencia. Pero esta palabra soportar en el lenguaje original es sosteniéndose. Es como ese soporte que se pone para sostener el techo, ¿no? Si tú ves por detrás de estas paredes, vas a ver unos parantes que están sosteniendo cada viga. Ahí está forradito, todo bonito, pero por detrás hay parantes que están sosteniendo ¿qué? La viga, y diríamos quizás los dos están soportándola, el techo. Entonces esa palabra soportándose es como que sosteniéndose unos a otros con paciencia. A eso hemos sido llamados como iglesia, a sostenernos unos a otros, a jalarnos, a levantarnos, a apoyarnos unos a otros. Entonces, dan cuenta que no es ese soporte, oh, lo tengo que soportar. No es eso. Entonces, nos tenemos que sostener. Pero para eso se requiere humildad y mansedumbre. Y con paciencia. Esta palabra paciencia, en la Biblia, cuando habla sobre el fruto del Espíritu Santo, dice es longanimidad. Es una palabra que quizás no nos suena mucho, pero básicamente representa, es una paciencia extendida o permanente. No es así, ¿ya? No es, esa palabra paciencia no es tanto así. Uy, vino una persona que no me cae. No importa, voy a tener paciencia. ¿Y a qué hora se va? Y se fue, le tuve paciencia. No, no es ese tipo de paciencia. Es la paciencia del cual está hablando de la Biblia es una paciencia extendida, permanente. Pero para eso yo tengo que tener un corazón perdonador, un corazón generoso. Porque no es paciencia solo con el que me llevo bien, sino es paciencia con todos los miembros de la iglesia, con todos los miembros de la familia de Cristo. Requiere paciencia. Y el mayor ejemplo de paciencia también fue Jesús. ¿Cuán paciente fue él con sus discípulos? Más de uno por ahí le hubiese sacado una cana, pero él tuvo paciencia. Y paciencia no tanto es, ay, que te tienes que hablar bonito. No, paciencia es que está dispuesto a perdonar, está dispuesto a seguir siendo generoso con esa persona, está dispuesto a seguir compartiendo con esa persona. Entonces la paciencia no es, me tiene que hablar bonito. La paciencia sostenida o la longanimidad es una paciencia extendida que siempre está dispuesto a continuar con la unidad, a continuar con la solidaridad, a continuar con el perdón. Porque como toda familia, pregunto, todos tenemos una familia natural. ¿Hay riñas? ¿Sí o no?
¿Hay diferencias? ¿Sí o no? Por ahí hay uno que siempre mete la pata, sí. Hay uno que siempre por ahí de pronto hace cosas que tú dices, oh, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es la medicina para eso? El perdón, la nueva oportunidad. Ahora, con mayor razón, en la familia de Dios, que es la iglesia, va a haber ese tipo de cosas, mis hermanos. Bienvenidos a la iglesia. No es el lugar donde están los perfectos. La iglesia es el lugar donde estamos siendo perfeccionados, todos los imperfectos. La iglesia no es el lugar donde están todos los sanos, es el hospital de los enfermos. Porque cada uno de nosotros tiene una necesidad, cada uno de nosotros tiene un defecto, que el Señor con mucha paciencia va a usar a los hermanos para ir puliéndome, para ir sanándome, para ir, ¿qué se dice? La Biblia, un proverbio dice que hierro con hierro se aguzan. ¿Sabe qué se aguzan? Se afinan. De la misma manera dice el hombre con su hermano también, con el rostro de su hermano se afinan. Es fácil ser cristiano desde tu casa, sin relacionarte con nadie. Pero ¿con quién practicarías mansedumbre? Contigo mismo. ¿Con quién practicarías la humildad? ¿Con quién practicarías la paciencia? Si estuvieras tú solo ahí en tu casa, soy cristianito de casa. No, aquí en la iglesia, cuando te involucras, vas a conocer todo tipo de personas. Y ahí es donde el Señor te va a decir, vive, actúa, responde con humildad, con mansedumbre, con paciencia, sostén a los hermanos menores, sé de soporte, te va a decir, sé de apoyo para ellos. Y quizás vas a querer desfallecer y el Señor te va a decir, vive conforme a la vocación con que has sido llamado. Qué bacán, ¿no? Decir, soy cristiano, soy rescatado, soy hijo de Dios, soy hechura suya, es bonito. ¿Se acuerdan ustedes de primeros capítulos? Qué bonito. Pero ahora vive conforme todo lo que eres. ¿Cómo? Humildad, paciencia, mansedumbre, soportando, apoyándonos unos a otros. Así vamos 2 versículos, mis hermanos. Verso 3. Luego dice, para terminar la primera. Voy a terminar el texto anterior. Dice, con paciencia los unos a los otros, ¿de qué? En amor. En amor. Esto es importante. No vamos a poder ejercer humildad, mansedumbre, paciencia, el sostener o apoyar a mi hermano si lo hago en mis fuerzas, porque voy a colapsar. En algún momento voy a colapsar. Tengo que entender que esto es en amor. ¿Y qué es en amor? Habiendo comprendido el verdadero amor. Pastor, ¿qué es comprender el verdadero amor? La Biblia lo dice, porque de tal manera te amó a ti Dios. No, pastor, dice el mundo. ¿Y quién estaba en el mundo? Tú, pues. Porque de tal manera te amó Dios a ti, que entregó a su Hijo unigénito. Esa es la mayor expresión de amor. De tal manera que cuando el Señor te llame a tener paciencia con Gisela, yo tengo que, si lo hago en mis fuerzas, voy a perder la paciencia. Pero si yo recuerdo cuánto Dios me ha amado, entonces también voy a amar a ella así como Dios me ha amado. Si yo no recuerdo, no tengo latente en mi mente, en mi corazón, cuánto Dios me ha perdonado, entonces no voy a estar dispuesto a perdonar a Raquel. Pero cuando mi orgullo quiera entrar y decirme, ¿cómo te vas a dejar atropellar por mi cabeza? Yo tengo que recordar cómo es que Jesús se mantuvo en humildad. Entonces, te das cuenta que todo esto va a ser posible cuando yo tenga claro el amor de Cristo hacia mí. Si yo no tengo claro el amor de Cristo hacia mi persona, entonces lo voy a hacer en mis fuerzas y voy a fracasar. Verso 3, ahora sí, mis hermanos, que dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y es interesante, porque no está diciéndole a los hermanos ni a la iglesia que ellos generen unidad. ¿Cómo es eso, pastor? No nos está diciendo que nosotros creamos o generemos unidad. La unidad ya lo creó Dios. Ese vínculo de paz ya lo hizo Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo? Llamándonos a cada uno de nosotros y sumergiéndonos en su cuerpo. ¿Me voy a entender? Dios
Dios ya ha hecho esa obra de sacarte. Si eras gentil, te sacó y ahora te ha hecho su familia. Si eras judío, te sacó y te ha hecho su familia. Si eras de Pachacútec, te sacó y te ha hecho su familia. Si eras de Oquendo, te sacó y te ha hecho su familia. Fuese cual fuese tu pasado, Él te ha sacado del reino de las tinieblas, te ha traído la luz admirable y ahora eres de la familia de Dios. ¿Quién es el que ha creado esa unidad? Es Dios. Tú y yo no vamos a crear unidad ni generar unidad. No, pastor, si usted hace reuniones, comelonas, no, así no vamos a crear unidad. En la carne vas a crear unidad. No, pero pastor, si vamos todos al cine, vamos a crear... No, la unidad lo genera Dios. Lo que me está diciendo es que yo sea solícito en guardar esa unidad que Dios ya la ha hecho. Tú no vas a crear familia. Dios te ha llamado a que seas su familia, pero lo que está diciendo es que tú atesores esa familia de Dios. Que cuando veas a tu hermano o a tu hermana que te está queriendo hacer perder la paciencia, o que no te cae, o que se está conduciendo de una manera media chuequita, tú lo veas y dices, pero mi padre también es su padre. Entonces tengas mucho cuidado con lo que tú le vas a decir o pensar de tu hermano, o cómo hablar a sus espaldas, porque tienes que entender que ese mismo Dios que tú dices que es tu padre, también es padre de tu hermano. ¿Cómo hablas de tus hermanos a sus espaldas? Espero que bien. ¿Más rajado del pastor? Pero ese mismo Dios que es tu Dios también es mi Dios. Ese mismo Dios que es mi Dios es tu Dios. Y Él nos ha unido en una sola familia. Y lo que me está diciendo acá, que yo atesore esa unidad, ese vínculo de amor. Atesorar es que yo guarde, que yo viva conforme a eso. Entonces dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu, con E mayúscula, ¿no? Que nos ha unido es el Santo Espíritu de Dios. En el vínculo de la paz, es decir, de las buenas relaciones unos con otros. Entonces, mis hermanos, tenemos responsabilidad todos. ¿Solamente el pastor? No. La iglesia está dividida porque el pastor no hace reuniones de coinonía, para hacerlo bien. No. Si la iglesia se divide, es porque cada uno de nosotros probablemente no hemos estado atesorando la unidad en el Señor. Una de las oraciones de Jesús fue que su iglesia sea una. Y es una de las cosas que nosotros también debemos de anhelar, que la iglesia sea una. Ante cualquier diferencia, entender que hay alguien que nos une, que es Cristo. Que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No es que todo el hígado y el riñón se juntan por acá y dicen, no le hables al corazón, hazle la ley del hielo. No puede ocurrir eso. Si alguien más se añade a la iglesia, a la familia de Dios, inclúyelo. No, nosotros somos los fundadores, ellos son nuevos. Que busquen su grupo. No, inclúyelo. Porque así tenga 3 días de convertido, Yaritza, bienvenida. Ya es hija de Dios, es hija de tu Padre. Es atesorar la unidad. No, que ahora pastor visita solo a los nuevos. Y tú aquí estás visitando. Sí, estoy visitando a los nuevos, hermanos. Pronto te quedas en tu casa. Pero estoy visitando a los nuevos. La pregunta es, más allá de que digas, ya no me visita, la pregunta es, ¿a quién estás visitando tú? Porque los hermanos mayores tenemos que ir tomando responsabilidad sobre los hermanos menores. Amén. No podemos estar pensando que siempre voy a ser bebé, que necesito ser. Antes lo cargaba aquí Ari, ahora ya no puedo cargarlo. ¿Te acuerdas que te cargaba? Y le hacía dormir. Ahora ella va a mi oficina, me encuentra dormido y siente un besito. Me pago las noches y dice, buenas noches, chiquita. Su besito de la frente cambia va cambiando. Entonces a mí me indica eso de que ella está creciendo y yo estoy envejeciendo. Pero bueno, es igual en las cosas del Señor. Todos somos, y más adelante vamos a hablar que todos hemos sido llamados a crecer. Y todos debemos anhelar que se mantenga esa unidad, la
en el que hemos sido llamados por el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Amén? Y vamos en unidad entonces. Verso 4. Va a escribir un poco más la unidad en la iglesia. Mira lo que dice: un cuerpo y un espíritu. Pregunto, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo. ¿Y quién es? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y tú qué eres? Un miembro de ese cuerpo. Uno de ellos es orejitas, no por orejón. Y otro es boquita, no por chismoso. No, o sea, pero todos somos miembros de un solo cuerpo. Cristo no tiene varios cuerpos, tiene un solo cuerpo. Y en el contexto, los de Éfeso tenían que entender esto, ¿no? No, es el de Éfeso. Acá se sientan los judíos, acá se sientan los gentiles. No, todos un solo cuerpo. Un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra boca. Si realmente, tanto judíos como gentiles habían sido llamados a una misma esperanza. Un mismo cielo se le ofrece para ambos. Una misma ciudadanía es ofrecida para ambos. Una misma vida eterna es para ambos. La misma morada que ha ido a preparar Jesús es para ambos. Y no tienen por qué entonces estar divididos. Si han sido llamados a un mismo cuerpo, en un mismo espíritu y una misma esperanza. Si acá en estas 4 paredes, y que somos pocos, no te cae el hermano o la hermana, créeme que ya lo vas a tener por la eternidad sentadito a tu lado. Entonces ve preparándote. Amén. Y abrazaditos. Entonces si de pronto dices, no me cae el hermano, que acabe el culto, este pastor habla mucho. Allá voy a hablar. Bueno. Ya, voy avanzando, que no digan eso. No quiero hacerlos pecar. Entonces dice: un Señor, verso 5, una fe, un bautismo. Hay un solo Señor. Está hablando del Señor Jesucristo. Una fe y un bautismo. Una fe, todos somos salvos. ¿Por qué? Por fe. ¿En quién? En Jesucristo. Un bautismo. La palabra bautismo es sumergidos. Todos hemos sido sumergidos. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. No, yo he sido sumergido en el cuerpo de Pablo. Voy a contar con Pablo. Pero todos somos un solo bautismo. Y si quieres entenderlo, bueno, ¿qué es el bautismo? Todos hemos muerto a nuestros pecados, hemos resucitado a una sola vida. ¿En quién? En Cristo. Verso 6. Un Dios y Padre de todos. Oye, ¿que volvemos un solo papá? Sí. Voltea al costado. ¿Se parece aquí? No, no. Pero espiritualmente, cada uno de nosotros tenemos un solo Padre. Un solo Padre. Ahora te voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Si de pronto viene Hakan y me dice: papá, que ya le voy a quitar el control. ¿Tú crees que yo, que soy un hombre imperfecto, voy a decir que ya no eres mi hija? No. ¿Tú crees que voy a decir eso siendo yo imperfecto? No. Entonces, cuando tú haces llegar una queja de tu hermano en Cristo a Dios, ¿qué crees que va a decir Dios? ¿Me quito la salvación? No. Va a ministrar tu corazón y también va a ministrar el corazón de tu hermano. Pero finalmente, ambos tienen un mismo Padre. Ya sabes cómo son los padres perdonadores. Y Dios, que es rico en misericordia, si perdona a tu hermano, ¿por qué tú no lo perdonas? Amén. Si Dios, que es rico en misericordia, tiene paciencia de tu hermano, ¿por qué tú no tienes paciencia de tu hermano? Si Dios, que es rico en misericordia, no ejerce su poder para mandar un rayo y desaparecer a tu hermano, que tú quieres desaparecerlo, ¿por qué tú lo quieres desaparecer? Somos de la familia de Dios. ¿Qué acabas de decir? Soy hechura suya. Vive de acuerdo a la vocación con la que ha sido llamado. ¿Ven, hermanos? Vuelvo a repetir y hago un paréntesis. No digas: esto es para ella, esto es para él, esto es para mí. Lo que el Señor te está hablando esta noche es para ti. Aplícalo a tu vida. Entonces, aquí vemos la Trinidad también, ¿no? Un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Padre. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, eso es motivo de otro estudio. Continuamos. Verso 7, mis hermanos. Dice: pero cada uno de nosotros fue dado
dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora también va a decir Pablo, bueno, nos ha llamado a la unidad, ¿ya? Tenemos cosas en común, esenciales, Cristo, nuestra fe, nuestro Padre, el Espíritu Santo, pero ahora nos va a decir, pero al mismo tiempo somos diversos. No a todos, aunque sí, a todos nos va a dar algo el Señor por gracia, no por merecimiento. En su inmensa sabiduría Él nos va a dar algo por gracia. Dice que le ha dado dones a la iglesia, y de eso vamos a hablar un poquito, pero no a todos por igual. Qué injusto que dice. No hay injusticia, porque para todos es por gracia. Si fuera por merecimiento y a uno le da otro y a otro, tú dices, no, yo quería eso, yo hice más puntaje, yo quería evangelista, podrías decir, porque hice más puntaje. No, está aclarando. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. La palabra don es regalo de Cristo. Entonces Cristo, a pesar de que ninguno de nosotros lo merecía, nos va a dar regalos, dones, pero con una finalidad. Verso 8. Por lo cual dice, subiste a lo alto, dice, ¿no? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, ¿qué dice? A los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, el que descendió, ese es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Primero nos está mostrando quién es el que nos da esos dones. No es cualquiera, mis hermanos. Es el que ha descendido a lo más profundo y también que se ha exaltado hasta lo más profundo, hasta lo más alto. Cuando Jesús se despojó de toda su divinidad, Filipenses 2, vino a la tierra, eso no era lo más profundo. Fue a la cruz, no. Incluso le dieron muerte. Y Él descendió, dice. Pedro incluso dice que Él descendió. Pero luego, ¿qué hizo? Ascendió con las llaves de la vida, mostrando su victoria. ¿Sobre quién? Sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo, ¿no? Mostrando su victoria sobre aquel que nos tenía cautivos a nosotros. ¿Éramos esclavos de qué? El pecado. Y Jesús ha mostrado su victoria sobre la muerte. Y no solo eso, no solo resucitó, sino que vemos que la Biblia dice que Él ascendió a la derecha de Dios Padre. ¿A dónde nos va a llevar? Porque se ha ido a preparar morada. Él mismo, el que tiene todo ese poder, te ha dado por gracia dones. Entonces estos dones no vienen de cualquiera. Si yo te digo, oye, el vecino me regaló tal cosa, es una cosa. Pero si te digo, Cristo me ha regalado, si me traen quitas, por favor. Si te digo, Cristo me ha regalado, si te digo, Cristo es el que me ha dotado, bien, hacemos una pausa. Hola. Muy bien. Entonces, si decimos hola, traes uno nuevo. Ahora sí. Listo. Bien, continuamos entonces. Entonces, Pablo está diciendo el que va a equipar su iglesia, el que nos va a dar dones, no es cualquiera, sino es el que descendió a lo más profundo y ascendió a lo más alto. ¿Me voy a entender? ¿Y ese quién es? Cristo. Y mira lo que dice ahora entonces el verso 11. Él mismo, de quien acabamos de hablarte, el que descendió a lo más profundo, descendió a lo más alto, él mismo constituyó a unos, que dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, él mismo es el que constituyó un evangelista,
un maestro, un pastor, un apóstol, un profeta, no es constituido por hombres, es constituido por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, vale la pena aclarar lo siguiente. Cuando la Biblia nos menciona aquí apóstoles, no está hablando de esos apóstoles que fueron de la misma categoría, vamos a llamarle como los 12 apóstoles o como Pablo. La palabra apóstoles es apostelos aquí en este texto, y apostelos es enviados, lo que hoy en día se conoce como misioneros, aquel que va a un lugar y abre una nueva iglesia, abre una nueva obra, como se dice. De alguna manera nuestra iglesia es misionera, porque ¿qué? Hemos ido a ¿dónde? A Santa Rosa, y de Cero de Nazaret el Señor ha levantado una nueva obra. Entonces, básicamente es eso: dejar tu confort, dejar tu comodidad, recibir el llamado del Señor, ir y abrir una nueva obra. Ese es básicamente hoy en día un apostelos, un apóstol. Pero no usamos ese término para no traer a confusión. ¿Por qué? Porque hay ciertas iglesias que usan este término atribuyéndose poderes o autoridad como la que tuvo Pablo, como la que tuvieron los 12 discípulos, y hacen cosas que, bueno, lo usan con otra finalidad, ¿no? Alguna vez me dijeron que tú eres pastor. Bueno, cualquiera es pastor, yo soy apóstol. No. De eso vas a escuchar mucho, pero eso no es un apóstol. Un apóstol es, básicamente, hoy en día se le conoce como misionero, aquel que va y abre una nueva obra. De la misma manera con el término profetas. Cuando hablo de profetas, no es a la misma categoría como lo fueron en el Antiguo Testamento, donde la palabra aún no estaba culminada. Cuando la palabra recién estaba siendo escrita, venía el profeta de parte de Dios, recibía un mensaje de parte de Dios, llamaba al pueblo y decía: así dice el Señor, y lo que el profeta decía hablaba en el nombre de ¿quién? De Dios. Lo que iba a pasar era básicamente predictivo y de parte de Dios. Tampoco hace referencia a eso, sino que un profeta básicamente es aquel que proclama la verdad de Dios, y Dios nos ha llamado a proclamar su verdad. También dice evangelistas. Evangelista es aquel que tiene ese llamado, ese corazón de siempre hablar a nuevas personas y hablar sobre Cristo. Lo que decimos, predicar el evangelio así, de tú a tú. No necesita todavía de un púlpito acá para predicar, sino en su trabajo, en el carro, una conversación. Está aprovechando para hablar rápidamente de Cristo. Y tiene un don especial de parte de Dios para hablar de Cristo. Ese es un evangelista. Y lo otro es pastores y maestros. Y es interesante porque si tú ves, todos los anteriores son separados por un punto y coma. Amén. Pero en esta última parte no es pastores, punto y coma, y maestros, sino que es pastores y maestros, porque vamos a decir, es un solo tipo de persona. Porque, ¿qué es un pastor? Es alguien que va no solamente a predicar el evangelio, sino que va a tener cuidado de esas nuevas vidas que se entregan a Cristo, que comienzan a congregarse en una iglesia local. El pastor va a tener cuidado de ellos, va a estar orando por ellos, va a estar dando consejería, va a estar visitando a los nuevos. Ese es un pastor. No solamente es parar a sacar los domingos y predicar bonito. Pero sí, todo pastor de alguna manera tiene ese don de enseñanza, tiene ese, porque ¿cómo va a alimentar a la grey? Enseñando. Entonces todo pastor de alguna manera es un maestro, porque lo que hace es enseñar ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, para aclarar, no todo maestro es pastor, porque hay un don, lógicamente Pablo lo está mencionando todos aquí, hay un don que es el don de la enseñanza, que muchos no tienen, que tienen un don de la enseñanza, pero no necesariamente tienen ese corazón pastoral. Y en algún momento hemos hecho estudio de estos detallados, de estos ministerios, del cual está hablando el libro de Efesios. Búscalo ahí en YouTube, lo vas a encontrar. Pero, ¿quién es el que constituye a cada uno de ellos? Cristo. Y la iglesia, pastor, no era como que vamos a votar, ¿quién va a seguir el siguiente pastor? A ver, votamos, presente su candidatura, Alexander, lista número 1, Luisito, lista número 2, Julito, lista número 3. No es tanto así. La iglesia lo que tiene que hacer es reconocer
que la persona realmente tiene ese don o ese llamado. No es que lo que hace la iglesia, reconocer y decir, amén, lo tiene. Básicamente, y si no lo tiene también en mansedumbre, decirle, brother, parece que te estás confundiendo, no es por ahí. Entonces la iglesia no debe de promover ministerios en ese sentido, tampoco puede obstaculizar, porque cuando es de Dios, es de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir con esto de promover o obstaculizar? Si nosotros claramente vemos que el hermano tal tiene un don de evangelista, nosotros no somos quien para obstaculizar su llamado y decir, no, hermano, no, usted no lo haga, no. ¿Por qué ponerle esas barreras? No, al contrario, decir, sí, hermano, se nota que tú tienes ese don de evangelista, dale, también debemos de impulsar al que lo tiene. Amén. Si notamos que alguien tiene ese don de enseñanza, con mayor razón hay que reconocerlo y decirle, dale por ahí, hermano. Entonces, no obstaculizar. Tampoco promover, ves que el hermano no lo quiere, pero le impones. Pensando que la iglesia es el que da. No, el que llama es Dios y el que da también es Dios. Pablo y Bernabé estaban en su iglesia ahí sirviendo fervientemente y Dios habla a través del Espíritu Santo a la iglesia de Antioquía y dice, apártenme a Pablo y Bernabé, que para ellos tenía otra función. Él había sido llamado a ser apóstol, misionero a los gentiles. Y lo mismo sucederá en nuestra iglesia, hermanos. Yo oro para que sigan creciendo en las cosas del Señor. Y si en algún momento ese pastor, Dios me está llamando a abrir una obra en tal lugar, amén, nos vamos todos en el sentido de apoyarlo, ¿no? Adelante, no somos quien para obstaculizar lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces volvemos al verso 12. Pero ¿para qué Dios levanta estos ministerios, estos dones? Verso 12. El motivo, ¿no? A fin de perfeccionar a quienes, a los santos, de ir madurando a los santos. No es que los va a convertir en perfectos, sino ir madurando a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios va a levantar distintos hombres y mujeres en su iglesia, mis hermanos, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para equiparte. Y una vez tú equipado, ¿para qué? ¿Para que te gradúes? No, para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio, ¿qué es ministerio? El servicio, para que puedas servir. ¿A quién? A Dios. Entonces te das cuenta que el que llama, el que instituye, el que constituye es Cristo, y Él es el que está queriendo que su iglesia crezca en todo sentido. Entonces finalmente el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Entonces cuando uno reconoce esos dones que Dios da a su iglesia, esos llamados que Dios da a su iglesia, es para que tu vida sea edificada. Porque si no se está cumpliendo ese propósito, ¿de qué vale tener 5 pastores en una iglesia? ¿De qué vale tener 5 evangelistas en una iglesia? Si no se va a cumplir el propósito de edificar, ¿qué? La iglesia. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que todos, dice, lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todo esto apunta para que conozcamos más a Dios, no solo intelectualmente o académicamente, sino conozcamos más a Dios en el sentido, tengamos esa comunión con Cristo, esa vivencia con Cristo, y que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Y si la cabeza es grande, ¿cómo tiene que ser el cuerpo? Si la cabeza es fuerte, ¿cómo tiene que ser el cuerpo? Fuerte. Si la cabeza es humilde, ¿cómo tiene que ser el cuerpo? Humilde. Si la cabeza es manso, ¿cómo tiene que ser el cuerpo? Manso. ¿Te imaginas Cristo que es la cabeza humilde, paciente, manso, poderoso, sabio, y nosotros conduciéndonos en orgullo, en prepotencia, neciamente? No tendría sentido, sería algo incongruente, sería una cabezota y el cuerpo enfermo. Y Dios no quiere eso. Entonces, pero eso es una responsabilidad de ¿quién? ¿Del pastor? No, de mí, dilo. De mí. Es una responsabilidad personal. Verso 14.
seamos, acá está interesante, Pablo usa un poco de esta ilustración que quizás es como hoy en día decir, para que ya no seamos chiquiviejos, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice Pablo. Entonces todo esto es, mis hermanos, para que no sean niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Dice, papá, quiero tallarine con pollo. ¿Le sirvo tallarine con pollo? Dice al rato, no, yo quiero un bróster. Rápidamente cambian, ¿sí o no? ¿Te ha pasado alguna vez? Quiero salir al paciente, ya quiero volver a la casa. Cambia rápidamente un niño, ¿no? Como también Santiago dice, ¿no? Como es como aquel que se deja llevar por las olas de un lugar a otros. Y Dios no quiere que seamos así, como que estamos de un lugar, un pie en el mundo, con un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, otro pie en la iglesia, un día animados, otro día desanimados, un día empoderados y otro día, pero por los pisos. Sino que para que ya no seamos, y se incluye Pablo, niños fluctuantes, yo diría niños berrinchosos o chiquiviejos, llevados por doquier de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de los hombres que para engañar emplean las astucias y artimañas del error. Aquel entonces había falsos maestros. Hoy en día seguirá habiendo, claro que sigue habiendo hoy en día falsos maestros. Y justamente el niño fluctuante es aquel que de pronto no ha crecido en las cosas del Señor. Y entonces, como no ha crecido, va a llegar un momento en el que va a decir, esta iglesia ya no me llena. Yo creo que me voy a ir a la otra iglesia porque allá sí me llena. Allá sí, se siente la presencia. Pasa 3 meses, dice, tampoco ya no me llena. Ya, este pastor ya me aburre ya. Voy a ir a la otra y entonces está como niño. Allá sí hablan sobre siembra y cosecharás. Niño fluctuante. La pandemia sirvió para filtrar muchos bebés espirituales. Porque lo que seguían era la música, el escenario, y cuando se cerraron la música y el escenario, no tenían raíces en las cosas del Señor. Entonces, enchúfalo nada más y ponlo ahí su cargador. Bien, seguimos. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y nuevamente aquí hace un llamado a crecer, y ser compatibles con la cabeza que ¿quién es? Cristo. Entonces, mis hermanos, nuestra meta, por así decirlo, nuestro modelo a seguir, ¿quién es? Es Cristo. No tanto ese hermano más antiguo, tampoco es el pastor, sino nuestra meta, nuestro modelo a seguir, a quien tenemos que ver es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, Patricia, déjame. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Es interesante aquí rescatar algunas frases. Dice, todo el cuerpo. ¿Quiénes somos llamados a mantener esta unidad y crecimiento? Todo el cuerpo. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, eres llamado a estar en unidad y en crecer. Todos. He visto casos donde a veces dice, su riñón no ha desarrollado, sigue siendo la de un niño. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a sufrir en algún momento. Su corazón no se desarrolló, sigue siendo del tamaño de un niño. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a sufrir. Y en algún momento hasta le podría causar la muerte. Igual, mis hermanos, la iglesia ha sido llamada a crecer, pero si individualmente por ahí alguien no crece, siempre va a ser causa de dolor. Siempre por ahí va a causar dolor a la iglesia. Y hay que atender ese dolor, pero siempre va a estar causando dolor. O se va a atrofiar.
Todos somos llamados a crecer y estar en unidad. De que todo el cuerpo bien concertado y unido. Tienes que estar bien, ¿qué? Unido. He hecho este ejemplo, esta es la enésima vez que lo hago. Si yo me corto un dedo y lo pongo en un vaso con agua, igual se va a podrir. Porque separado del cuerpo se va a atrofiar. De nada sirve. Entonces, si yo no estoy unido, no estoy involucrado con la iglesia, no estoy involucrado con la familia del Señor, por algún motivo, resentimiento, no sé, algo que haya pasado, no voy a crecer. No voy a crecer. Entonces dice, todo el cuerpo bien concertado y unido por sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando tú creces, cuando tú cumples tu función, es de ayuda para alguien más. Y cuando ese alguien más cumple su función, se involucra y crece, es de ayuda para alguien más. Y decíamos, la iglesia es un lugar donde tenemos que dar, pero también recibir. Pero a veces solamente queremos recibir y no queremos dar. La iglesia es un lugar donde necesitamos escuchar y necesitamos ser escuchados. Pero a veces solamente queremos escuchar, pero no queremos ser escuchados. La comunicación es tan simple. Yo hablaba en el discipulado con mis hermanos. La comunicación necesita un emisor y un receptor. Y vienen de ambas partes. Y si no hay esa comunicación, no va a haber una buena comunicación. Entonces dice, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cuando cada miembro cumple su función, esto va a suceder. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Finalmente dice, cuando cada quien cumple su función, entonces todos iremos creciendo y nuevamente en amor. Nada de esto va a ser posible en nuestras propias fuerzas. Pero si hemos comprendido cuánto Dios nos ha amado, si hemos comprendido los 3 primeros capítulos de este libro, entonces somos llamados a estar en unidad, en crecimiento, recordando el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué tal lloramos, mis hermanos, en otros lugares? Padre, te doy gracias esta noche, Señor, por este tiempo que nos permites en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos y ayúdanos a crecer como iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas bien. Ayúdanos a ser